El gobierno de Donald Trump rompió su propio récord, auténticamente. Cumplió 36 días de cierre de gobierno ante la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas. El segundo cierre más largo fue de 35 días, esto fue en 2019. En su primer periodo, esto en la Casa Blanca, ahí lo tiene usted. En 2013 fue de 16 días, en 1996 de 22 días, en 2025 36 días, ahí tiene usted los cierres más largos. Y el 2025, bueno, está repetido 2025, ¿qué pasó ahí? Está dos veces 36 días. Esto, bueno, fue en la época de Clinton y con Barack Obama, también ahí en 2013. En Estados Unidos, Donald Trump reconoció que no se esperaban las victorias republicanas. Sin embargo, arremetió contra la oposición y vinculó las derrotas de su partido con el cierre del gobierno. Acusó a los demócratas de provocar el llamado shutdown más largo de la historia, 36 días. Bueno, luego, pues, esto trae efectos, ¿no? Le vamos a ir contando. Vienen los efectos del cierre. A partir de este viernes, el gobierno solicitará a las aerolíneas cancelar vuelos en al menos 40 aeropuertos, entre ellos los más concurridos del país, con el fin de aliviar la presión sobre el control aéreo que enfrenta un alto nivel de ausentismo. Por ello, además, este cierre está golpeando de lleno a programas de asistencia social como el SNAP, que apoya alimentariamente a casi 42 millones de personas. Esto representa una octava parte de la población estadounidense, aunque se ha dispuesto un fondo de contingencia de 4.650 millones de dólares para financiar parcialmente estos programas. Se teme que la falta de recursos deje a millones sin acceso a alimentos y, por otro lado, la Oficina del Presupuesto del Congreso alerta que este cierre podría reducir entre 1 y 2 puntos porcentuales el crecimiento del PIB en el cuarto trimestre, costando todo esto entre 7.000 y 14.000 millones de dólares a la economía. Un panorama económico y social cada vez más complicado, cada vez más rudo. Y agregaría otra cosa, imagínese usted, ahí viene, se están quitando vuelos, etcétera, y ahí les viene el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, en donde todo Estados Unidos tiende a moverse. Llega a ser una fiesta más importante que la propia Navidad y el propio Año Nuevo. Bueno, con enorme gusto saludamos a Jesús García, periodista, editor en La Nueva Opinión y el Diario de Nueva York. Jesús, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Gracias. ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por tu participación. ¿Qué significan estos 36 días? ¿Qué le anda pasando a Estados Unidos? Y la gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué está pasando? Cerrar el gobierno, cerrar la administración, ¿qué significa, Jesús? Pues es un pleito político, evidentemente, es un arma que tienen tanto el Congreso con el gobierno en turno, justamente para presionar sobre ciertos aspectos de negociación, pero pues han estirado, como se dice en México, la liga demasiado Sí. y pues los efectos podrían ser bastante problemáticos para el gobierno en sí, para el gobierno federal, y tan es así que pues el presidente Trump ha estado ya empezando a presionar a republicanos para que cedan en algunas negociaciones con los demócratas. ¿Cuál es el meollo del asunto en la negociación? Los demócratas, por un lado, quieren que se extiendan las subvenciones para el seguro médico, es decir, hubo en el 2021 se aprobaron ciertos apoyos para que las familias más pobres pudieran tener seguro médico sin un alto costo y las más pobres pudieran tener seguro médico gratuito. Son alrededor el cálculo es entre 20 y 22 millones de personas y sin estas subvenciones, esas personas perderían el seguro médico y conociendo cómo es la seguridad médica en Estados Unidos, eso sería catastrófico para estas familias. Luego tenemos a los republicanos que acusan que esas subvenciones están dadas a los inmigrantes indocumentados, lo cual pues es mentira porque cuando se revisa el proyecto presupuestal, pues no incluye a ningún inmigrante indocumentado, adicional a que las leyes federales no permiten que inmigrantes indocumentados tengan beneficios federales de ningún tipo. O sea, no pueden tener nada, ni de alimentación, ni médicos, ni vivienda, nada, absolutamente nada. Pero algunos inmigrantes
los residentes permanentes legales con Green Card, como se les conoce, pueden tener algún seguro médico o algunas personas con algún otro tipo de protección, pero no lo obtienen de inmediato, deben de pasar un cierto periodo. Entonces están atorados en eso y pues están en el dimes y diretes, obviamente difundiendo su información. A los republicanos ya se les agotó ese discurso, ya básicamente no se está difundiendo como tal y ya no saben qué poner sobre la mesa. Por supuesto, ahora pues el presidente está desesperado porque ya quiere que se reabra el gobierno, porque por otro lado, su intención también era aprovechar el cierre de gobierno para despedir a funcionarios y demás, cerrar oficinas que considera inútiles y que además dice que son controladas por demócratas particularmente. Pero pues las cortes han detenido pues esos despidos que se consideran injustificados. Entonces, obviamente, el jugo que se está dando, esta conjugación de elementos, pues no es nada positiva para el presidente y ya vimos los efectos justamente también como parte del proceso electoral. Híjole, ahora a ver, sí fue un revés para Trump. Leía un poco lo que habías escrito y las cosas que estabas comentando. Jesús, ¿sí es un revés o más bien en el fondo tú mismo sabías que los resultados como se dieron podían darse? No, sí es un revés importante porque si los republicanos no hubieran tenido, digamos, esta polémica, vamos a sumar el cierre de gobierno, vamos a sumar la aprobación de ciertos proyectos, la reducción de ciertos programas que les empezó a impactar incluso en sus distritos. Hay que recordar que hace unos meses incluso los republicanos no estaban haciendo lo que se llaman los town halls, que son estas reuniones de ayuntamiento para informarles a sus representados, pues, cómo va su gobierno, etcétera, etcétera, y estaban evitando hacerlo porque les estaban reclamando muchísimo los recortes y la problemática que está viendo en la economía. Entonces, los republicanos estaban en una situación muy compleja y con el cierre de gobierno obviamente se suma pues a ese problema. También hay que adicionar el tema migratorio y la forma en que están operando los agentes federales y cómo están deteniendo incluso a ciudadanos estadounidenses. Obviamente, prácticamente hispanos, todos los que han detenido y que al final han tenido que liberar porque no los pueden detener, está en contra de la ley y pues son varios elementos que se le juntan. Sí es un revés, por supuesto, para el gobierno del presidente Donald Trump, porque pues ellos esperaban que iban a avanzar en ciertas zonas, incluso mantener Virginia, por ejemplo. Virginia es un caso particular por varios motivos. Puede servir como un termómetro porque no importa quién esté en el gobierno, si hay elección, regularmente quien está en gobierno federal pierde esa posición en la gobernatura, pero ahí hay que ver el detalle, es cómo queda la distribución, por ejemplo, de lo que es la Asamblea Estatal, digamos como su Congreso Estatal, porque eso determina mucho más la fuerza de poderes. Y lo que ocurrió en Virginia ahora fue apabullante porque perdieron la gobernatura, la vicegobernatura, perdieron la Fiscalía General, ganaron los demócratas 14 posiciones más. Entonces, es un mensaje claro justamente de cómo están votando. El voto latino, hasta ahorita la evaluación es que está revertiendo lo que apoyó finalmente en el 2024 a los republicanos y, Ajá. por ejemplo, para dar un ejemplo solamente, todavía faltan más datos por venir, pero por ejemplo, en el caso de Nueva Jersey, donde también se impuso la demócrata, aunque en las encuestas había como un empate técnico, realmente se impuso por más de 15 puntos Sí, 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 porcentuales, sí. lo cual es bastante, ¿no? Entonces, el voto latino fue apabullante, casi 70% a favor de la candidata demócrata. Entonces, eso determina mucho de cómo se están cambiando los elementos. Sí es un golpe porque los republicanos no ganaron una sola posición importante en este proceso electoral. Otro ejemplo, a mí me gusta poner este ejemplo. El vicepresidente J.D. Vance tiene su hermano que competía por la alcaldía de Cincinnati, el estado donde nació el vicepresidente J.D. Vance, lo apoyó, bueno, el estado es Ohio, lo apoyó y perdió. Perdió ya bastante, bastante mal, o sea, no logró siquiera avanzar, digamos, acercarse al demócrata. Entonces, eso es el mensaje que están mandando en este momento los electores. Por supuesto, es un momento. No sabemos qué va a pasar en la elección intermedia, que es en 2026, porque pues las cosas pueden moverse Sí, todavía. claro que sí. Cerremos con el tema de nuevo, con el cierre del gobierno. ¿Qué pronosticas que pueda pasar? Sobre todo, a ver, cancelan vuelos. Y viene el que es el Día de Acción de Gracias, que es una fecha en donde Estados Unidos se moviliza, ¿no? Los ciudadanos, el ciudadano común se moviliza.
A ver, eso. Luego, por otra parte, gente que no le están pagando, gente que están, en cualquier momento están siendo corridas de sus empleos. Y también, por otra parte, jugándose el medical care, ¿no? Que es el otro gran asunto. Pues va a ser complicado porque lo que estamos viendo es un mensaje doble de los republicanos. Por un lado, el presidente está empezando a presionar. Y por otro lado, el presidente del Senado, de la mayoría del Senado, John Thune, lanzó un mensaje de esta no es nuestra culpa y nosotros no vamos a ceder. O sea, lo que el presidente está diciendo básicamente no es cierto y nos vamos a mantener en el mismo tenor. Pero hay un problema serio porque, como bien señalas, el Día de Acción de Gracias de Thanksgiving está pues prácticamente a la vuelta de la esquina. No creo de verdad que llegue hasta esa fecha, pero tienen que decidir por lo menos una semana y media antes del proceso, porque la gente empieza a hacer pues sus planes para viajar y es cuando más viaja la gente porque va a casa a celebrar. Es una celebración súper importante en los Estados Unidos y pues la gente deja de trabajar para ir a ver a sus familias. Entonces, sí, los aeropuertos se ocupan muchísimo durante esa temporada. Entonces, de por sí, aunque reabran el gobierno, va a ser muy difícil que logren, digamos, tener una operación al 100% porque hubo muchos ya retrasos de vuelos y algunos de esos se tendrán que reponer durante los próximos días. Entonces va a ser muy complejo. Ahora, lo que preocupa, por supuesto, son los programas, o están los programas que se tienen que pagar para los estados porque aunque el presidente no lo quiera, es por mandato que tiene que apoyar programas que dependen del gobierno federal porque están comprometidos desde el Congreso y que se le tienen que dar a los estados como parte también de la aportación que ellos hacen al presupuesto federal. Y por otro lado, como bien señalas, pues casi 800,000 trabajadores están fuera del gobierno y se están sumando más porque hay otras áreas que habían estado operando a cierto nivel, pero al no tener ingresos, pues evidentemente van poniendo a más gente pues a estar fuera de operación. Obviamente todo esto se va acumulando. Hay proyectos que sí todavía están aplicando, se resistieron a aplicar ciertos fondos de emergencia, como bien lo señalaste en tu reporte inicial, pero pues esos fondos tienen un límite, son justamente de emergencia, porque pues si no se aprueba y si no se reabre el gobierno y se aprueba pues esta financiación, que además sería por algún tiempo determinado, no sería completa y volveríamos a tener este ciclo prontamente, pues entonces sí enfrentarían serios problemas, tanto en salud, en asistencia social, también en seguridad social, por ejemplo, pueden reducirse los pagos. O sea, el impacto ya de por sí es grande para la economía estadounidense, que va a tener pues pérdidas en las próximas semanas. Jesús, te mando un gran saludo. Gracias por tu participación. Que tengas buena noche. Muchas gracias, Javier. Un gusto Gracias. saludarte. Muchas Saludos gracias a a tu ti, como auditorio. Hasta siempre. luego. Gracias. Buenas noches.